una semana. Solo una semana me bastó para entender exactamente qué es y qué no es la Nintendo Switch 2. Y te puedo decir desde aquí que no es solo una consola, es la consola. En este video te voy a hablar sobre mi experiencia con la Switch 2 y te lo digo de frente, tiene cosas muy buenas, pero también tiene alguno que otro detallito. Comenzamos. Carusoteo empieza ya. Desde que la saqué de la caja, supe que Nintendo iba en serio, y es que se siente lo premium por todos lados. Los Joy-Cons, la misma tableta, en general todo es de otra calidad. Algo que la Switch 1 también te demostraba tener, pero diferente. No sé si me explico. La Switch 1 se sentía más como un juguete. Esta ya se siente al mismo nivel de una Steam Deck o de una ROG Ally. No te digo que maneja los mejores plásticos ni los mejores componentes que hay actualmente, pero lo que sí te puedo confirmar es que la Switch 2 se siente bastante bien. Es una consola que da gusto tenerla, agarrarla, disfrutarla. Hace mucho no me pasaba eso con algo de Nintendo, y a pesar de que la OLED también transmitía esa emoción, con este es diferente, porque sabes que estás en la siguiente generación de Nintendo. Y sí, la pantalla no es OLED, es una pantalla LCD que ya han demostrado en varios videos que no es la mejor del mercado. Tiene bastantes milisegundos de respuesta, lo que hace que obviamente en juegos muy demandantes o competitivos se note demasiado, pero te voy a ser sincero, a día de hoy no hay ningún juego que haga que eso se note tanto. Muchos dicen que el Mario Kart. Yo soy muy exigente en el tema de las pantallas, y la verdad, no noté algo que me desagradara en la pantalla de la Switch 2. Me gusta bastante, tiene colores muy vivos, muy nítidos. No llegan al nivel de la OLED, pero creo que hicieron un muy buen trabajo con el panel, los 120 Hz y demás, pero al final, no hay ningún juego a día de hoy que pueda demostrar esa potencia. No es cierto, sí. El que venden a $10 para demostrarte las capacidades técnicas de la Switch. Nintendo, ¿por qué hiciste eso? Lo hubiera regalado y listo. Pero bueno, ¿sabes qué es lo que más me ha sorprendido a día de hoy? El rendimiento. Yo pensé que al tener la Nintendo Switch 2 no iba a ser un cambio tan enorme en comparación de la 1. No contemplaba o no tenía a la vista la diferencia abismal que tiene en potencia. Pensaba que iba a ser 3 veces más potente a lo mejor que la Switch OLED, o a lo mucho 4, pero me doy cuenta de que estaba en un gran error. Esta consola tiene gráficos increíbles. La verdad, no me compré el Cyberpunk, porque soy más de disfrutarlo en pantallas grandes y bueno, no te voy a mentir, me marea mucho el FOV del Cyberpunk. Siempre tengo que meterle un mod para ponerle más. Y me imagino que alguien que tenga el mismo problema que yo, no lo disfrutaría para nada en la Switch 2. Pero sí probé el Hitman y vaya sorpresa que me llevé. Es el Hitman con los gráficos del Xbox Series S y X. Es idéntico. El modo portátil se disfruta bastante. Eso sí, a 30 FPS. Pero en un juego como Hitman no afecta en lo absoluto. Considerando que esta consola puede llegar a tener más capacidades, yo creo que sí lo hubiera podido correr a 60. O a lo mejor a 50, no lo sé, pero tampoco quiero ponerle excusas desde el primer momento. Si la pusieron a 30 el Hitman fue por algo, y eso también me preocupa un poco, porque estamos hablando de un juego que no es de Next Gen como tal. Es un juego que salió en Xbox One y que se ha ido actualizando conforme ha pasado el tiempo. Aún así, te puedo asegurar que el Mario Kart World, que es hasta ahorita el único juego de Nintendo que podemos probar para la siguiente generación, es buenísimo, es entretenido, tiene unos gráficos increíbles, al estilo de Mario por supuesto, pero que te hace ver lo que trae esta consola para el futuro, sobre todo con los juegos de Nintendo. Yo sé que ya has visto muchas reviews de cómo se ve Mario Odyssey, The Legend of Zelda, el Pokémon Violeta, que han mejorado bastante en el tema de framerate, en el tema de calidad visual. Yo hace poco jugué el Jamboree, el Mario Party Jamboree. Sabemos que Mario Jamboree va a tener su actualización para siguiente generación, pero a día de hoy no ha salido. Y poner ese juego en la Switch 2, en un televisor grande, 4K, es muy diferente a como se ve en la Nintendo Switch original, sin estar comprando nada de actualizaciones. Yo creo que incluso es muy disfrutable, sin necesidad de gastar de más. Muchos juegos la verdad funcionan perfecto. Me sorprendió mucho la calidad. No he probado todos. Aquí tengo una larga lista que tengo todavía por probar. El Leanoire, Pokémon Arceus, el Splatoon 3, el Jamboree ya lo probé, el Mario Odyssey, en fin. Hay muchísimos juegos que considero que pueden tener un parche de mejora secreto, porque se sabe que actualmente hay varios juegos que sin anunciar nada van mucho mejor y se ven mucho mejor en la 2, que considero que eso también le da mucha vitalidad a esta consola, porque sí,
lo entendemos, no tiene juegos a día de hoy. Y de hecho por eso podría considerar que te esperes un poco, pero no me voy a adelantar. Lo que sí te puedo decir es que jugar algunos títulos, no todos, algunos, de la Switch 1 en la Switch 2 es un disfrute muy diferente a como lo hacías en la 1. Muchos mencionan que Cyberpunk se ve perfecto en esta consola. Como te repito, yo no lo voy a probar, pero sí he visto videos y me sorprende la calidad que tiene en modo televisor. Se ve casi idéntico al de una Series S. Eso habla de la potencia que tiene esta consola. No te quiero dar todos los puntos negativos porque los quiero dejar para otro video, pero sí te voy a mencionar los más obvios. Número 1, el tema de la batería. La batería es su punto más débil de esta consola. Lo que sí te digo es que jugando no llegas a más de 2 horas, a lo mucho 2 horas y media. Y eso es algo que sí afecta un poco la experiencia. Pero si lo comparamos con su competencia, entre comillas, que es la Steam Deck, la ROG Ally y la Lenovo Legion Go, están a la par. No hay mucha diferencia en la cuestión de batería de estas consolas, pero creo que sí es un punto que pueden mejorar y que probablemente venga en la próxima revisión de Nintendo. Sabemos que Nintendo tarda aproximadamente 1 año y medio a 2 años en traer su revisión. Entonces yo pensaría que, ojo, no la versión OLED ni nada, una revisión como la Switch 1.1 llegaría a más tardar 1 año. Tú dime, ¿consideras que el tema de la batería afecta mucho a la hora de comprar o no comprar esta consola? Déjamelo en los comentarios. Otro punto negativo, y que no solo me ha pasado a mí, sino que en muchos foros de Reddit está, es el tema de la pantalla. Es muy frágil, muy frágil. A mí se me rayó en los primeros 3 días de tenerla. Y ojo, no fue porque la traté mal, porque de hecho mucha gente me tiró hate porque pensaban que lo hice a propósito para un video. Hermano, no tengo 100,000 vistas, ni siquiera me conviene. Pero lo que sí te puedo decir es que es algo endeble, no es la pantalla como tal. Nintendo le pone una mica bastante delgada y de mala calidad, no te lo voy a negar, a las pantallas por si se llegan a romper, que los vidrios no salgan volando. ¿Se lo puedes quitar? Sí. O puedes hacerlo como yo, simplemente colocando un vidrio templado se quitó la rayadura a un 95-96%, sin mentir. Y eso es algo que me salvó de pasar un mal rato. ¿Puedo quitarle la mica después? Sí. ¿Lo haría? No, la verdad no me afecta. Pero Nintendo, esta consola no vale 3 pesos. Esta consola tiene un precio de 15,000 pesos mexicanos, aproximadamente $499. No puedes darla con un plástico tan de mala calidad. Yo creo que por ese precio podrías incorporar una buena mica o un buen vidrio templado. ¿Qué piensas tú? ¿Estoy en un error? ¿O consideras que Nintendo sí debería mejorar ese aspecto? Y algo que no le veo como punto bueno ni punto malo, sino punto medio. Pasamos de 64 GB del OLED, de 32 de la Switch normal, a 256 GB. Perfecto. Para mí, para probar todos los juegos que tengo actualmente es suficiente, pero ya me quedan solamente 10 GB libres. Eso sí, la tarjeta SD que va en esta consola es carísima. Entonces considera que vas a tener que hacer el gasto si te gusta tener muchos juegos guardados en la Switch. En mi caso, no tengo problema en instalar y desinstalar alguno que otro. ¿Por qué? Porque su Wi-Fi es rapidísimo. Y eso es de las cosas que más me gustaron de esta consola. El Wi-Fi, porque al fin pasamos de velocidades de 1 mega por segundo a 2 a velocidades de hasta 60-70 megas con mi internet. Yo tengo un internet de 700 megas y a mí me está dando en torno a 80-70 de descarga, que no está para nada mal. No lo he probado en modo cable, en modo Ethernet, pero considero que va a ir mucho mejor. Aún así es mucho más disfrutable el tema online así. Ya no hay tantas desconexiones ni problemas que suscitaban en la Switch 1. El online, por lo menos en el Mario Kart World, está perfecto. Así que ese punto, en verdad, felicidades Nintendo, lo hiciste bastante bien. Otro punto que quiero mencionar es el tema de la tienda. ¿La tienda? Sí, si tú tuviste la Switch 1, sabrás lo estresante y aburrido que era utilizar la tienda de la Switch. Era lento. A veces uno quería estar viendo el catálogo de la tienda para ver qué comprar. Y era tedioso, se trababa, se quedaba pasmada, era lentísima. Algo tan tonto y tan absurdo que se tiene que aplaudir, sí, pero la tienda funciona perfectamente. Y eso le da un plus. A ver, bueno, no sé, si para ti es un plus, déjamelo en los comentarios, para mí lo es. Porque yo sí soy mucho de estar comprando las promociones que luego Nintendo da. De por sí Nintendo no es una compañía que dé muchos descuentos, así que felicidades, lo hicieron bien ahí. Si quieren que gastemos, danos una buena experiencia para gastar.
Y al final estas cosas sí afectan, y que considero que la Switch 2 sin problema podría tenerlas, y podría mejorar bastante el tema de consola portátil definitiva. Pero como te repito, eso te lo dejaré en otro video. Y a pesar de todo esto, llevo una semana con la Switch 2 y no me arrepiento para nada. Pero la pregunta es, ¿vale la pena comprármela o esperarme? Y te soy sincero, espérate. No hay nada que puedas hacer ahorita más que jugar Mario Kart World y algunos títulos de la Nintendo Switch 1. Hitman, Cyberpunk, son juegos que ya tienes en otras consolas o en PC. No le veo mucho sentido si es que no puedes comprarla tan fácilmente, si se te dificultaría. Si tú tienes las posibilidades y quieres hacerlo, hazlo, no te vas a arrepentir. Es una muy buena consola y es muy diferente al Xbox Series X o a la PlayStation 5, ya que como sabemos, los juegos de Nintendo son más llamativos. Entonces, te lo dejo a ti. Mi opinión sincera, espérate. Se viene Donkey Kong Bonanza y se vienen varios títulos de Nintendo para fin de año. Yo creo que es el mejor momento para comprar esta consola. Noviembre, diciembre. Pokémon, Donkey Kong ya va a estar al mercado, Kirby y alguno que otro que se me esté pasando. Entonces, eso ya te lo dejo a ti. Si te la compras ahorita, no lo considero un problema. Si te la compras después, yo creo que es la opción más viable. Muchísimas gracias por ver este video, espero que te haya gustado bastante. Déjame saber en los comentarios si ya la tienes o si no la tienes aún, y qué consideras que se me pasó como puntos buenos o malos. Como te repito por última vez, sé que lo he repetido mucho, pero voy a hacer un video hablando exclusivamente de lo malo que tiene esta consola, que de seguro le va a caer mucho hate. Si al final al video donde se me rayó la pantalla me satanizaron casi, no me quiero imaginar en ese. Pero bueno, déjame en los comentarios qué opinas, te dejo mi YouTube y mis redes aquí abajo. Caruso TV, suscríbete si te gustó y te recuerdo que te puedes convertir en miembro del canal, lo cual te dará varios beneficios, como que, pues ahorita no hay ningún miembro del canal, así que cuando haya uno, le daré muchas cosas. Nos vemos en el próximo video. Chao.